en la que ha desempeñado la responsabilidad de la dirección técnica y en la que actualmente es miembro de honor. Es fundador y director técnico del Centro Específico de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales, CETRAS, donde trabaja con él, y de sus tres asociaciones componentes, la Asociación para el Tratamiento y Rehabilitación del Alcoholismo, ATRA, la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, AJUPAREVA, y la Asociación Castellano-Leonesa de Ayuda a Familiares de Enfermos de Bulimia y Anorexia, ACLACEBA, donde desarrolla cada una de estas asociaciones su labor de forma totalmente altruista. A lo largo de su vida profesional ha publicado varios libros y más de 60 trabajos de investigación y participado en numerosos congresos sobre adicciones sociales, campo en el que, como ha dicho Aurora, es todo un referente. En definitiva, decir que lleva más de 50 años haciendo lo que más le gusta, ayudar a miles y miles de familias que han pasado por sus manos para salir del pozo de la adicción. Yo la verdad es que me considero una afortunada al trabajar con él, llevo más de 20 años trabajando codo con codo a su lado, y me considero, como digo, muy afortunada. Desde el primer día me ha enseñado a tomarme mi trabajo con todo el entusiasmo del mundo, me ha enseñado a disfrutar de cada momento vivido con el paciente como algo único y como algo muy especial, y es algo que te agradeceré siempre, Blas. No voy a quitar más tiempo a su ponencia, por supuesto, la vamos a disfrutar en un minuto, porque os aseguro que si alguien conoce al ludópata como nadie, es él. Si alguien sabe cómo sacar a la familia adelante de esta adicción y de este problema que conlleva la adicción, es él. Así que demos un fuerte aplauso al doctor Blas Bonvil. Buenos días, ilustres autoridades, amigos, compañeros y público en general. Me siento hoy muy honrado, en primer lugar, por la invitación de ser hoy el que va a inaugurar este magno evento, el primer Congreso Regional de Jugadores de Azar Rehabilitados, de FECINJAR, y también, como no, pues muy honrado por esta presentación que me ha hecho mi compañera de trabajo del equipo en el Centro Específico de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones Sociales y en AJUPAREVA en concreto. Es para mí, como he dicho, un placer estar ahora con todo este público. Yo no me imaginaba un sitio tan magnificente, tan verdaderamente magnífico como este, y por lo tanto, bueno, pues me siento muy honrado, me siento muy feliz, como digo aquí en este esquema. Me siento muy contento de poder compartir con todos vosotros este magno evento del primer Congreso de FECINJAR con motivo de su fundación. Quiero a este respecto agradecer y felicitar a Ángel Aranzana Aro su iniciativa para fundar esta Federación de Asociaciones de Jugadores de Azar Rehabilitados de Castilla y León. En su día, y le quiero felicitar especialmente porque yo en su día tomé una iniciativa de crear una asociación, una federación semejante, ya hace muchos años. Él ni siquiera estaba en AJUPAREVA todavía. Y en aquel entonces lo llamamos Fácil Dejar. Yo creo que el nombre era tan tramposo, tan tramposillo y tan completamente contrario al espíritu de lo que estamos viendo constantemente cada día en la práctica clínica, que aquello no cuajó, porque además en aquel entonces se ve que todavía no era el momento. Por eso felicito especialmente a Ángel, porque ha encontrado el momento, ha encontrado la colaboración y estoy seguro de que va a encontrar también el apoyo institucional necesario para que esta iniciativa, esta federación siga su curso adelante. También, ya lo he dicho, muy agradecido al honor que me ha hecho Ángel, el presidente de FECINJAR, al designarme el papel de inaugurar este encuentro federativo. Orgulloso y privilegiado de poder disfrutar de esta maravillosa ocasión con gente tan afín, tan entrañable, tan receptiva, tan agradable y finalmente feliz de poder presentaros un tema para la reflexión tan importante para todos nosotros como es el de la juventud y el juego. Bueno, voy a
exponer muy brevemente mi propósito de tratar todos estos temas que estoy pasando así muy de pasada a continuación, y vamos a empezar a hablar un poco de la importancia del tema. La juventud, indudablemente, es la edad en la que más se imita a los adultos. En una sociedad en la que priman los principios del placer, el poder y el tener sobre los del ser, el deber y el saber. Es la edad del comienzo del despegue y la independencia de los padres. Esta es una zona, por lo tanto, de la vida del ser humano muy peligrosa. Con una alta vulnerabilidad psicológica en general, con una alta sensibilidad y predisposición a las conductas adictivas en general, es una edad de experimentación de sensaciones, por excelencia, alcohol, sustancias, apuestas deportivas y juego en general. La que registra la máxima tasa de impulsividad, empuje y desafío respecto a otras edades. La característica inconsciencia de la conexión del presente con el futuro. ¿Vale? El adolescente joven muchas veces entiende que la vida se para ahí, que no hay futuro, o que su futuro está regido por el mismo presente. Y finalmente, bueno, pues la ignorancia de los peligros reales de la práctica irresponsable de los juegos de azar. Bien, hagamos una introducción ahora acerca, hemos visto la introducción acerca de la juventud, ahora veamos el de las adicciones, el del juego de azar concretamente. En nuestros días, las adicciones en general, ya lo han dicho algunos de los intervinientes en la mesa anterior, han cambiado su espectro epidemiológico y clínico cualitativa, cuantitativa e instrumentalmente. Por un lado, se han ido acercando y refugiando en el ámbito de la legalidad, bares, ciberocio, casas de juego, hogar, como adicciones sociales, relegando a un segundo plano los consumos tóxicos escondidos en los rincones, en las trincheras de la ilegalidad y el AMPA, adicciones ilegales, e incluso la adicción a la heroína, que parece haber repuntado recientemente, muestra su tendencia al arraigo social al haber cambiado su vía de consumo del inyectado al fumado. A su vez, dentro de las adicciones sociales, las adicciones a las nuevas tecnologías, adicciones a las TIC, técnicas de información, comunicación y entretenimiento, yo añado este último capítulo porque me parece muy importante. No solamente son técnicas de información y de comunicación, sino también de entretenimiento para pasatiempos. Han ido comiendo terreno a las adicciones clásicas. Debido a la vía virtual, Internet, que se está imponiendo como principal sistema de acceso a los consumos y prácticas adictivas, las adicciones en general y las sociales en particular han perdido visibilidad pública y social, aumentando así su carácter individualista, su discreción social y su disimulo al exterior. Como consecuencia de la prevalencia de Internet como escenario de las actuales prácticas adictivas, también el pago, muy importante, se camufla y desplaza hacia el formato bancario, de plástico, tarjetas de crédito y virtual, préstamos. La familia es consecuencia la última en enterarse, el último eslabón en enterarse de la debacle económica que más pronto o más tarde genera el titular de tales prácticas adictivas. Por eso, nunca como ahora, una adicción había causado tantos estragos en la sociedad en tan poco tiempo como la que están haciendo en nuestro caso las nuevas adicciones a las tecnologías y especialmente a las apuestas deportivas. Nunca como ahora había quedado tan patente la decisiva importancia de la presión social al consumo a través del lujuriante incremento de la publicidad y de la apertura de casas de juego en la explosión epidemiológica de las nuevas adicciones de naturaleza comportamental. Nunca como ahora una adicción había cuadriplicado la población asistencial de nuevo ingreso en las entidades asistenciales y especialmente en las asociaciones de tratamiento y rehabilitación en tan solo 2 años de contabilización. Nunca como ahora una adicción había contado con tanta complicidad de la administración por su conducta de inhibición, pasividad, consentimiento y gestión proactiva ante la proliferación de las nuevas adicciones y desatención de las entidades que las tratan. Esperemos que hoy
sea el último en poder hablar de esta forma y encontrar la colaboración necesaria para que cambie nuestro discurso también. Nunca como ahora una edición de Nuevo Cuño había mostrado tanta voracidad por una población tan joven, desubicada e inexperta, como de hecho está ocurriendo en la actualidad con estas adicciones de nuestros días. Nunca como ahora, finalmente, una adicción había asustado e indignado tanto a la sociedad y sobre todo a las familias y a los profesionales dedicados al tratamiento y rehabilitación de estas enfermedades, como ocurre en la actualidad con estas nuevas adicciones. Bien, veamos ahora cuál es la naturaleza de estas nuevas adicciones. Digamos que en estas nuevas adicciones tenemos un problema, una singularidad. Estas nuevas adicciones a las que me estoy refiriendo son, por un lado, las apuestas deportivas y, por otro lado, las adicciones tecnológicas, o las tecnoadicciones. Por eso las vamos a intentar unir en un paquete para poder hablar epidemiológicamente y desde el punto de vista clínico de una forma más conjunta. Las tecnoadicciones, o apuestas también con las apuestas deportivas presenciales, empezaron siendo trastornos de conducta. De hecho, siempre se defendía desde la sociedad que eran trastornos de conducta. Incluso esto propiciaba su estigmatización por parte de la sociedad. Posteriormente pasaron a ser trastornos de los impulsos. Y esto ya propició la primera germen de terapia, el primer embrión de terapia, que era por aquel entonces la terapia antiimpulsiva. Pero no ha quedado la cosa ahí. En la actualidad han pasado a ser, como estamos hablando hoy ya en todos los ámbitos y estamentos, adicciones sin sustancia, que ya propicia una terapia integral, no solamente del trastorno del control de impulsos, que los padecen indudablemente, sino de toda la patología que hay alrededor de ese trastorno del control de impulsos dentro de la personalidad y dentro de los estados anímicos, emocionales, afectivos y mentales cognitivos. Bien, pues veamos a ver ahora entonces qué entendemos por una apuesta. Bueno, una apuesta deportiva es una apuesta, una actividad de juego, bien presencial u online, por la que se arriesga una cantidad de dinero sobre los resultados de un acontecimiento previamente determinado de desenlace incierto y ajeno a las partes intervinientes en la misma. Esto podríamos extrapolarlo al concepto general de apuesta. El juego online es cualquier actividad de juego, bien de azar o bien de recreo, que se practica a través de alguna tecnología informática, internet, redes sociales, de forma individual o de grupo, independientemente o de forma interactiva, de desenlace incierto, a merced del azar, aunque a veces pueda influir la destreza del jugador, como ocurre, por ejemplo, en el póker. Bueno, finalmente, para hablar ya de este último aspecto dentro de las definiciones, las tecnoadicciones son conductas adictivas, es decir, basadas en la necesidad psicológica de algún objeto social relacionado con los últimos avances o desarrollos de las técnicas de la información, la comunicación o el entretenimiento, las TIC, caracterizados por su disponibilidad universal y su constante versatilidad, tal como lo dice el Diccionario de Santillana de la Tecnología Educativa, dando lugar a las que se han dado también en denominar las nuevas adicciones, las adicciones tecnolúdicas o activadicciones. Bueno, vamos a hablar un poco de la etiología de estas tecnoadicciones, es decir, del origen, de dónde vienen, de dónde proceden, cómo se producen, cómo nacen estas adicciones. Por un lado, tenemos que tener en cuenta factores del entorno que configuran lo que llamamos la presión al juego por parte del ambiente exterior. Luego tenemos factores del sujeto que propician una tendencia al juego y finalmente factores del objeto que propician una atracción del juego hacia la propia persona. Bien, continuamos. Vamos a hablar de los reclamos externos para el juego. ¿De dónde nos vienen estos reclamos?
Bueno, pues nos pueden venir desde la calle, desde la presión del entorno social, las máquinas tragaperras, los bingos, los casinos, las casas de juego, todo eso que pulula tanto alrededor de un ciudadano que va por ahí por la calle y se encuentra de repente con un establecimiento de esta naturaleza. También desde la sociedad, a través de sus tradiciones, usos, microgrupos, chapas, cartas, loterías, es el caso de este tipo de juegos. También a través de los medios de comunicación clásicos, como es la televisión, la radio, es el caso de las loterías, los cupones, las apuestas deportivas. Y finalmente, como no, Internet se ha sumado a este recuento a través de la publicidad de apuestas deportivas, póker, juego online, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver con un poco más de extensión. Pero, claro, decíamos que había factores del entorno, pero que también había factores del sujeto, factores de la propia persona. Vamos a hablar un poco de qué son estos enemigos del juego que tenemos dentro de nosotros. Por un lado, la inmadurez emocional que constituye una suma de genética y educación, de genética y vivencia de los primeros años, sobre todo, de la vida. A través de estos aspectos que voy a comentar que componen la inmadurez emocional. La impulsividad, y en especial al placer, al poder y al tener, como hemos dicho antes, la ignorancia por falta de juicio crítico o de formación, la credulidad, tendencia al pensamiento mágico, la baja autoestima con afán de sobrecompensación. Digamos que el juego de azar o la práctica de juegos de azar viene a ser como una sobrecompensación de personas con un estado permanente o crónico de frustración o de insatisfacción. Y luego, por otro lado, tenemos la existencia dentro de esta inmadurez de un afán curioso de novedades y de experimentaciones. La intolerancia característica que ya se ha comentado aquí a la frustración, es decir, la falta de capacidad de afrontamiento de las adversidades, falta de resiliencia, falta de capacidad de adaptación al medio. La aversión a la espera, la impaciencia, la sugestibilidad, la inestabilidad emocional con cambios de humor a cada muy poco tiempo. Y luego, bueno, pues por otro lado, aparte de la inmadurez emocional, como enemigo de la propia persona en relación con la predisposición al juego, tenemos la inexperiencia, la tendencia al presentismo y la ambición desmedida. Ambición que no solamente hay que valorarla en el aspecto económico, sino también en el aspecto de vivencia, de emociones, de sensaciones. El juego proporciona todo esto y mucho más al que empieza a jugar con esa mira o con ese propósito de sobrecompensar su mísera sensación de vida. Otro aspecto importante es el exceso de confianza, que es lo que yo llamo el optimismo irracional del que va a ser ludópata, y del ludópata no digamos. Y finalmente, la sobreexposición, que se inicia por juegos inocentes, pero que poco a poco, a medida que va yendo el cántaro a la fuente, se va produciendo el germen imparable de la adicción. Bueno, pues también tenemos que hablar un poco de lo que decíamos anteriormente, de los factores inherentes al objeto. ¿Cómo atrae el objeto al ludópata en este caso? Pues porque en los juegos de los que estamos hablando, de las tecnoadicciones y de las apuestas deportivas, tienen un gran, elevado índice de accesibilidad a través de la disponibilidad, del bajo costo o de la alta oferta, como hemos dicho, incluso a veces con regalos incluidos de iniciación. La manejabilidad de llevarlo consigo hasta la cama y el baño, como hemos tenido también nuestros pacientes. La popularidad, es decir, la difusión social, está de moda, y por lo tanto ese es un factor que también presiona al respecto de la práctica de juegos de azar. La versatilidad que decíamos antes, la constante innovación que hace a las personas estar pendientes de cualquier casa de apuestas o de cualquier tecnología que representa un avance sobre lo ya conocido. La inmediatez o cercanía de la respuesta, es decir, el que practica el juego necesita una respuesta fácil, temprana, precoz, que no le haga esperar mucho tiempo. Por eso las loterías y en general todos los sorteos en general no enganchan demasiado en comparación con los juegos de respuesta inmediata, como por ejemplo son las máquinas tragaperras y demás. Y luego también, por otro lado, la discreción
es un factor que facilita el acceso, la atracción que el sujeto pueda tener respecto al objeto en este caso. Bueno, también deberíamos hablar de factores de riesgo, de grupos de riesgo, a la hora de hablar de las causas de la adicción a este tipo de problemas. Los grupos de riesgo, que bueno, hago aquí unas consideraciones, pero voy a hablar de los grupos de riesgo en especial. Por ejemplo, al hablar de grupos de riesgo me estoy refiriendo a los hijos de padres ludópatas o de familias adictivas, por un lado. Y cómo no, tengo que incluir también entre los grupos de riesgo a los ludópatas en rehabilitación. Fíjense que un ludópata en rehabilitación que está sometido a este bombardeo publicitario que estamos aguantando todos los ciudadanos de a pie es un infierno para él. Es un asedio y es un acoso infernal. Por lo tanto, los ludópatas en rehabilitación constituyen también unos grupos de riesgo. Los hijos de familias disfuncionales o desestructuradas también. Los escolares en última fase escolar. Los escolares con problemas psicoemocionales o con TDAH. Los escolares con bajo rendimiento. Los jóvenes postescolarizados con dinero de subempleos. Y finalmente, jóvenes en expectativa de primer empleo pero sin empleo. También en nuestras estadísticas, lo vamos a ver dentro de un poco, abundan este tipo de casos. ¿Qué clases de apuestas podemos mencionar? Solo hay un tipo de apuestas, las apuestas deportivas, pero dentro de las apuestas hay lo que llamamos las apuestas de contrapartida, aquellas en las que el usuario apuesta contra la casa, siendo el premio el resultante de multiplicar el importe apostado por el coeficiente que la propia casa ha establecido para la apuesta. Por eso vemos en los anuncios el tal resultado se paga al 3 por 1, ¿no? Es decir, una serie de coeficientes que previamente se han establecido. Luego tenemos también la apuesta mutua, que es el equivalente de la quiniela clásica, la quiniela tradicional. Y como iremos viendo ahora dentro de un poquito en la epidemiología, ha ido bajando su nivel de consumo en estos últimos años para dar cabida a la lujuriante explosión epidemiológica que han supuesto los juegos, la adicción a las tecnologías y apuestas deportivas. Tenemos también la apuesta cruzada, que es aquella que se realiza entre usuarios, actuando la casa como intermediaria garante de las cantidades apostadas. Tenemos también la apuesta múltiple, o la apuesta combinada, aquella apuesta que recoge dos o más selecciones, pero que solo sale ganadora en caso de que se acierten todos los pronósticos asociados. Luego tenemos el juego responsable, que es una trampa. Ojo, yo estoy todavía esperando a que el gobierno defina lo que es el juego responsable, o la Dirección General del Juego defina lo que es el juego responsable y sobre todo cómo se puede evitar o cómo se puede delimitar. Creo que han hecho referencia a algunos de los que han intervenido en la primera mesa, que han sido el gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Pues bien, todavía estoy esperando saber por la Administración a qué entienden por juego responsable. Yo tengo que atenerme a unas normas para saber cómo puedo yo hacerme responsable de una determinada práctica. Teóricamente, digo teóricamente porque no se ha llevado a la práctica, es un conjunto de medidas multidisciplinarias encaminadas a mantener la actividad de la persona en relación a los juegos dentro de los parámetros saludables. Otra indefinición, otra abstracción y otra trampa. Y finalmente, el juego legal o ilegal, que es aquel que cumple o no con las leyes en vigor. Bien, vamos a ver ahora algo sobre la epidemiología de las adicciones, de las tecnoadicciones. Bueno, contabilizando solamente la proporción clínicamente manifiesta, la parte afectada puede estimarse en un 4 a 5% de la población general. Pero posiblemente contabilizada la proporción oculta, que hay mucha oculta, y socialmente silente o disimulada, la cifra global puede que se acerque al rango del 16
al 20%. Incluso hay algunas estadísticas que ofrecen cifras todavía mayores. Vamos a ver cuáles son los indicadores epidemiológicos. O sea, para hablar de epidemiología y para decir que estamos asistiendo a un incremento luxuriante de la incidencia o de la prevalencia de este tipo de trastornos, tenemos que antes dar un repaso a todos los medios, a todos los métodos por los cuales se llega a esta conclusión. Entre los indicadores epidemiológicos tenemos estudios sociológicos de prevalencia en las poblaciones determinadas, es decir, saber realmente el número de usuarios. Los estudios sobre la publicidad y la oferta sobre las casas de apuestas. Estudios sobre las ganancias de las casas de apuestas, lo que llamamos, o lo que se llama, el GGR. Yo no sabía lo que era eso hasta que no lo he visto explicado, pero que tampoco me convence la explicación. Es el margen ganancial de las empresas, ¿no? Estudios sobre las estrategias de captación. Es curioso esto porque en las publicaciones que hace la Dirección General del Juego hablan de los beneficios sociales del juego como si esta fuera una baza importante a tener en cuenta frente a los perjuicios, daños y desastres que produce el juego en la sociedad. Y finalmente, como digo, la promoción del juego responsable, que es tanto como decir, juega y párate cuando tú tengas que pararte. Fijaos que lo verdaderamente importante que es saber el punto en el cual una persona tiene que pararse de practicar o consumir aquello que le está dando placer, aquello que le está proporcionando evasión y aquello que le está proporcionando en definitiva una ilusión de enriquecimiento, una percepción ilusoria de la vida y del futuro. Los estudios sobre el gasto en el juego y la fiscalidad correspondiente. Y finalmente los estudios sobre la evolución, aquí tenemos mucho que decir nosotros, los estudios sobre la evolución de los ingresos en centros asistenciales. Es decir, en ONGs, como la nuestra, por ejemplo. Ahora hablaré un poco de nuestras estadísticas, de nuestra experiencia. Bueno, mirad, los estudios de prevalencia de usuarios y casas de juego se pueden resumir en los siguientes datos que luego ilustraré con algunas imágenes. Existen en España cerca de 1 millón de usuarios de juego online activos. Fijaos que estoy hablando de 1 millón de juegos online, no estoy hablando del total, del global de los jugadores en la práctica. Pues desde el año 2011, grábense este año en la mente, porque este es el tercer hito en la historia de la ludopatía. El primer hito fue el año 1977 con la legalización del juego de azar en España. El segundo hito fue el año 1981, que es cuando se introdujeron las máquinas tragaperras en España. Y no ha habido otro hito más importante hasta ahora que el año 2011, con la publicación de la ley del juego, que se ha multiplicado la cifra por 4, la cifra de los usuarios. El juego de azar moviliza la friolera de 5.000 millones de euros. Las apuestas deportivas online se triplican desde el año 2012, coincidiendo justamente un año después con el año de la publicación de la ley de la regulación del juego por parte del gobierno. En las asociaciones de rehabilitación se ha cuadriplicado el número de ingresos. Aquí puedo hablar con propiedad porque estamos hablando de nuestra experiencia. Finalmente, las casas del juego han multiplicado por 10 su presencia en núcleos urbanos cercanos a colegios y facultades. Y también estoy hablando de nuestra propia experiencia en Valladolid, como podemos ver luego. Esta es, una imagen que se corresponde con una de esas casas de juego a las que me estoy refiriendo. Esta es una imagen que recoge en este mapa de Valladolid las casas de juego que hay en este momento. Fíjense la cantidad de casas de juego que se han ido produciendo en estos últimos años. Hasta hace unos pocos años solamente había 3 o 4 casas de juego. Se ha multiplicado por 10 prácticamente y superado la cifra de la multiplicación por 10 las casas de juego. Esta es una diapositiva aterradora porque habla de las casas de juego
y los colegios infantiles en Valladolid y de las facultades en Valladolid. Fíjense cómo están de apiñados todas estas ubicaciones, hasta el punto de que las ubicaciones de las casas de juego parece que hubieran elegido los lugares estratégicos para hacerse más visibles a los jóvenes que pululan naturalmente dentro de esas instituciones escolares o de las facultades correspondientes. Hay 3.150 salones, más de 20 cadenas de extensión nacional o regional, 18.200 puestos de trabajo. Ya veremos luego cómo se aproxima a los 250.000 puestos de trabajo los que propicia este tipo de juego de azar. Bien, aquí tenemos una diapositiva que no puede ser más expresiva. Desde el año 2012, que empezamos a contabilizar esta evolución, fíjense cómo ha ido evolucionando el juego de las apuestas deportivas hasta el año 2018, que es el último del que tenemos datos. Aquí podemos ver los jugadores activos. También se han multiplicado, veamos, desde el año 2013 hasta el año 2018, cómo han subido también en una proporción semejante al de las anteriores casas de juego. Aquí tenemos las cantidades jugadas en premios en millones de euros. Fíjense cómo esta zona en verde y la zona en gris indica la evolución de las apuestas deportivas y de las presenciales y de las online. Las online arriba y las presenciales abajo. Fíjense qué manera de aumentarse frente a las quinielas, que son estas de aquí de abajo, que han ido poco a poco reduciéndose. Esta también es una diapositiva en la que se expresa claramente lo que estoy diciendo. Son las quinielas, ¿no?, que como vemos están de capa caída para dar cabida a todo este crecimiento verdaderamente explosivo de las máquinas, de las apuestas deportivas. Aquí se habla de las ganancias, también fíjense cómo han ido subiendo las ganancias. Aquí los casinos en España, estamos bien dotados, como vemos. Aquí las visitas a los casinos, un total en el año 2017, que está recogida esta última estadística, de 5 millones de visitas a este tipo de prácticas. Se jugaron 560.000 millones de euros, es decir, el juego online equivale al 6,1% del total de juego en España. Verdaderamente escalofriante, cuando antes no representaba ni el 1%. Apuestas deportivas de contrapartida, cantidades jugadas, margen de juego, todo año en incremento, como estamos viendo. Las apuestas deportivas, en una publicación, Deporte y Negocio, aumentan un 20%, dice aquí. Aumentan un 20% y tiran del sector del juego. Es decir, están salvando el sector del juego, que por otros lados, por ejemplo en la quiniela, iba también un poco, como decíamos, de capa caída. Las tasas de juego problemático entre la población adulta en diversos países. Aquí está España. Fíjense, si estamos mal nosotros, ¿cómo estarán estos países que tienen esta tasa de un 4%? Se dice, se piensa, se estima que en España hay un 1% aproximadamente de jugadores problemáticos o adictos. De modo que fíjense cuando la proporción es más del 4%. Bien, vamos a hablar también un poquito de la publicidad de las apuestas deportivas. Bueno, esta imagen con todos estos logos les habla mucho de cuáles son la cantidad de apuestas, de casas de apuestas deportivas que se publicitan a través de todos los medios posibles. Desde luego, lo malo de las apuestas deportivas, de la publicidad, perdón, es que se utilice para ello a ídolos consagrados de la juventud. Son pues, Cristiano Ronaldo, pues Usain Bolt, Rafa Nadal, y personajes también con una cierta aureola, como es el caso de Carlos Sobera. Bien, ahí están algunas imágenes que nos
son ya desgraciadamente familiares por su reiteración, por su insistencia y por su irresponsabilidad. En 5 años, los beneficios de las casas de apuestas online, 90% deportivas, es decir, de todo el juego online, el 90% es de apuestas deportivas. Se ha multiplicado por 4, pese a ser el triple el gasto en marketing. Nombres como bueno, estos nombres, mejor no los quiero ni siquiera pronunciar, están ahí, los miramos, etcétera, ya nos olvidamos de ellos, ¿verdad? Lo malo de la publicidad, como decíamos, es que utilicen este tipo de personajes consagrados, de tipo deportistas, actores, actrices y, por supuesto, también representantes de la televisión. La búsqueda en los servidores principales de Internet, Google y YouTube, de apuestas deportivas depara unos resultados de 24 millones de alusiones y más de 100.000 vídeos. Fíjense la importancia publicitaria que están adquiriendo este tipo de problemas del juego. Está científicamente demostrado que la publicidad genera el juego en parecida medida a como el juego genera la publicidad. Es decir, hay una especie de relación biunívoca, una relación de reciprocidad. El juego, según las tendencias de la sociedad, genera publicidad, pero es que la publicidad también genera juego. Es hora ya de que nos dediquemos, ahora lo iremos viendo, a prevenir y a parar. A prevenir y a parar. Bien, esta es otra diapositiva, pues un poco más de lo mismo, ¿no? No quiero tampoco cansar con excesivo número de imágenes. Este es el juego de real, es decir, la cantidad de juego que hay en España, cantidades jugadas, ganancias de empresas, que están siempre en incremento, ¿no? ¿Qué estrategias de captación tiene el juego de azar? El juego de azar relativo a las apuestas deportivas. Pues miremos aquí, esto está publicado por la Dirección General de Juego. La aportación del juego. Hablan de lo que el juego aporta. Fíjense, está como haciendo una publicidad del juego. La Dirección General del Juego está hablando de los beneficios, de las buenas aportaciones del juego. La aportación del juego a la sociedad, impuestos especiales sobre el juego. La aportación del juego a la sociedad, destino del juego real entre operadores y administraciones. La aportación del juego a la sociedad, puestos de trabajo en el juego. A la aportación del juego a la sociedad, empleos indirectos generados por la industria del juego. Los gráficos hablan por sí mismos, de modo que no me voy a detener en ello, ¿no? La aportación del juego a sus clientes, entretenimiento, relación, competición, a que parece que es un anuncio de la ONCE a través de los medios clásicos. Bien, voy a hablar ahora de la experiencia propia, que es también un poco lo que nosotros podemos aportar al Congreso, al primer Congreso de CIRJAR, a modo de piloto. Yo siento que no haya podido tener suficiente tiempo para traer aquí los datos de la comunidad, de toda la comunidad autónoma, pero será cuestión de tiempo. Experiencias sobre las tecnoadicciones, pero experiencia propia, ¿no? Bueno, por un lado tenemos en cuanto a la ludopatía en Ajupareva. Fíjense que empezó, bueno, en el año 1990 empezamos. Fundamos la asociación en el año 1990. Bueno, había en ese año, en el año 93 teníamos 321 asociados. Todo esto ha seguido creciendo. Fíjense hasta qué punto que actualmente hemos llegado a la cifra de 2.625 a 31 de diciembre de 2018. Estamos hablando de un 91% de hombres frente a un 9% de mujeres en Ajupareva, en un total de 2.695, es decir, un 9% de mujeres. Menores de 30 años, un 9% también. Bueno, aquí tenemos, es un gráfico interesante a considerar porque este gráfico representa el número de acogidas hechas por cada año de estos que vienen reflejados aquí. En el año 2011, 71 acogidas, y cómo ha ido subiendo hasta llegar a las 98 acogidas en el año
2018, a expensas fundamentalmente de las apuestas deportivas y del grupo joven, de las edades jóvenes. Ahora lo veremos con más claridad. En cuanto a juego online, fíjense también cómo ha ido creciendo a lo largo de los años. Año 2011, 6, año 2018, 28. Es decir, más de 4 veces la población asistida por este concepto. También lo mismo pasa con las apuestas deportivas, o parecido. Tenemos desde el año 2011, que vimos a 5, hasta el año 2018, que hemos visto 11, que en total pues hacen un total, ya lo vemos aquí. Estas son las presenciales. Prácticamente no había en el año 2011, no había nada, estaba 0 presencia porque no existían las casas de juego que vienen existiendo ahora, para llegar a ser, en el caso presente. Bueno, en cuanto a las apuestas deportivas en total, desde el año 2011 hasta el año 2018, teníamos 5 en el año 2011 y ahora tenemos 17 en el año 2018. En cuanto al grupo de apuestas deportivas, tenemos que decir que la proporción de sexo es incluso menor que la general de Azupareva, del juego de azar. Tenemos 7 mujeres con la adicción, frente al 7% de mujeres frente a un 93% de un total de hombres frente a un total de 104. Tenemos también el perfil social de 21, el principal de 21 a 30 años. Esto voy a pasar un poco de prisa porque tengo aquí al final confeccionado un perfil que se lo voy a ver en un momento y así avanzamos un poco más. Mientras tanto, lo que vayan viendo, pues lo van viendo. Este es el perfil clínico medio del promedio que nosotros hemos visto en este grupo de pacientes con adicción a las apuestas deportivas. Se trata de un varón en un 93%, entre los 21 y los 30 años en un 41%, soltero en un 60%, de ocupación especialista en un 39% o sin trabajo en un 24%, con antecedentes familiares adictivos en un 67%, que juega por placer o diversión en un 70% o evasión en un 44%, que acude a tratamiento por iniciativa familiar en un 71%, cuyo motivo principal de consulta es el desajuste familiar en un 71%, con un notable índice de insight, reconocimiento del insight. Nosotros hablamos de insight para referirnos al grado de reconocimiento, de conciencia o de identificación del propio problema, de la propia patología, en un 87%, con inicio de la adicción posterior a la adolescencia en un 49% y una antigüedad media inferior a 3 años en un 63%. Esta es la estadística que nosotros hemos podido aportar. Bien, vamos a hablar un poco de las consecuencias de las apuestas deportivas en la salud. Tenemos efectos psíquicos, por ejemplo, síntomas de ansiedad o depresión, tendencia al aislamiento, al individualismo, a la ruptura de la vida social, a las alteraciones del carácter con irritabilidad y violencia, a la interferencia cognitiva, atención, concentración, a estar enganchado más tiempo, más frecuencia y a decir mentiras en un 14% de los encuestados, efectos sociales, por ejemplo, acaparamiento del tiempo de ocio, desplazamiento de otras actividades normativas, una repercusión en el estudio negativa del 28%, en la convivencia familiar del 21%, en la relación con amigos del 15%, en el deporte, lectura, etc., en la disminución del rendimiento escolar o laboral, en problemas económicos con pérdidas incesantes, conductas de hurto. Y luego finalmente también efectos físicos, como son el cansancio, el agotamiento, el sedentarismo, el sobrepeso, la irritación ocular, las cefaleas en peso, las posturopatías, artrosis, tendinitis, trastornos digestivos, crisis incluso convulsivas. Y bueno, pues se ha registrado también, por qué no decirlo, aunque en este cómputo
yo no he decidido incluirlo, se ha registrado también algún caso de muerte por una prolongada situación de atención en régimen de inanición e insomnio. Como vemos, no es para menos. Bueno, la sintomatología, pues en realidad ya hemos hablado un poco, pues, pero claro, tenemos que fijaros la cantidad de aspectos, los grupos de síntomas en el orden psiquiátrico y psicológico. Lo vamos viendo según van apareciendo y así me lo ahorro. Es por tiempo, porque no. Síntomas familiares, malos tratos, victimismo, paranoias, rechazo, conflictos, separación, mentiras, hurtos, abandono, vulnerabilidad en los hijos, en caso de tenerlos, síntomas laborales y síntomas económicos financieros, malversación de recursos, endeudamiento por préstamos, empeño de objetos, joyas. Estoy hablando de casos nuestros, no estoy hablando de los libros, estoy hablando de nuestros casos. Empeño de joyas, objetos, abuso de tarjetas de crédito, descubiertos en cuentas de ahorro, quiebras y ruina, problemas jurídico-judiciales, como son los delitos de cuello blanco, las estafas por cheques sin fondo, los desfalcos en el trabajo, el uso de tarjetas sin solvencia, los fraudes o falsificaciones y finalmente los procesamientos y condenas. Problemas sociales como tendencia al aislamiento, ya lo hemos dicho más o menos, por eso lo voy a pasar muy deprisa. Y luego, bueno, pues ya pasamos a la prevención. Yo creo que este es un tema fundamental, ¿no? Y además que no quiero que concentren, por favor, su atención porque me parece tremendamente importante. Las medidas a tomar para este tipo de objetivo, en esta que es la prevención, se pueden aplicar sobre el hombre, mediante la información y la formación, sobre el objeto, es decir, sobre el objeto que es, en este caso, los ingenios de juego, con restricción, hablaremos un poco de la restricción con más detalle, y sobre el ambiente, con la adecuación consiguiente. Bueno, el desarrollo de las medidas de prevención tiene que tener en cuenta estos dos aspectos que me parecen muy importantes. La prevención primaria, que es la que trata de la evitación de la presentación de enfermedad, de la adicción, mediante la reducción de la oferta y mediante la reducción de la demanda. La prevención primaria es la que consiste en una reducción de la prevalencia de la enfermedad, en este caso la adicción, en la sociedad. Y luego viene la reducción de la demanda a través de la educación sanitaria, que también se ha tratado aquí, y la prevención complementaria, que puede ser secundaria para la detección. La secundaria consiste en la detección precoz de este tipo de problemas en casa, en el ambiente social, en el colegio. Y la tercera consiste en la rehabilitación y prevención de recaídas. Bien. Bueno, pues esta es un poco una síntesis de las medidas y objetivos y niveles que puede emplearse para la prevención. Y ahora ya vamos un poco con las medidas más concretas, ¿no? Vamos a hablar primero de las medidas a nivel individual. La prohibición absoluta de entrada en casinos y casas de apuestas. Si nosotros queremos hacer una prevención individual de las personas, jóvenes sobre todo, tenemos que prohibirles, de la misma manera que se les recomienda no fumar o no beber, porque de todas las personas, de todos los jóvenes que empiezan a beber y a fumar, hay siempre un porcentaje seguro de alcohólicos y de adictos al tabaco. Pues lo mismo pasa con esto. Por lo tanto, prohibición absoluta de entrada entre los jóvenes en este tipo de salas. El control del tiempo, limitación a menos de 5 horas semanales, si es con el móvil, con el ordenador, etc. La frecuencia y el horario de dedicación a este tipo de ingenios. La restricción a tiempo de ocio, vacaciones, fines de semana, etc. La adjudicación como premio para incentivar ayudas en casa, rapidez en tarea escolar, la participación familiar, la vigilancia e intervención en los contenidos y su educación a la edad, su adecuación a la edad, la evitación de su utilización familiar
como niñera o sustituto de la educación familiar. Algunas veces, pues, bueno, las familias incurren en este fallo, en esta pequeña debilidad. Le ofrecen al crío o al joven, pues el ordenador, mira, toma, déjanos en paz, déjanos tranquilos, y ahí ya tú mismo te divertirás. La potenciación de la convivencia familiar, el diálogo, la comunicación y los valores creativos, el arte, el deporte, la lectura, para evitar el vacío. Pero tal vez, a nivel general, y por lo que respecta a nuestra competencia como instituciones, asociaciones y federación, tanto la regional, autónoma, como la nacional, tenemos que tener en cuenta las medidas siguientes. El control de acceso en casinos y casas de juego con prohibición absoluta de entrada a menores y prohibidos. Esta es una cosa muy importante y, desde luego, punible cuando no se cumpla. La prohibición absoluta o restringida de la publicidad en parecida fórmula a la empleada para el tabaco, equiparando el riesgo. Es decir, todos hemos vivido el descenso del consumo de tabaco, o por lo menos el descenso de la publicidad relativa al tabaco en los medios clásicos de comunicación. Pues bien, nosotros pedimos que el gobierno equipare la publicidad del juego a este tipo de medidas. Afortunadamente, ya este requisito, esta recomendación, está siendo atendida en varios países europeos, entre ellos en Italia y en Suecia, que ya está prohibida la publicidad de apuestas de juego, de apuestas deportivas. Y bueno, pues una buena noticia que tenemos también para España. Ayer mismo los medios de comunicación se han hecho eco de la asamblea, del pleno de la Asamblea de Madrid, que aprueba por unanimidad la prohibición de la publicidad de apuestas deportivas. Se han constituido por mediación de un partido, no quiero hablar de qué partido, pero bueno, están los medios también. Se han propuesto que Madrid sea un referente en la lucha y prevención contra la adicción a las apuestas deportivas. Y nosotros, me pregunto, de Castilla y León, ¿no podríamos secundar esta medida? Se lo pido y se lo expongo y se lo dedico a las autoridades, las ilustres autoridades aquí presentes. Nosotros, como Castilla y León, como comunidad autónoma, no nos deberíamos quedar atrás en este ranking de carrera hacia la prevención. Restricción a los registros existentes y nuevos de casas de apuestas. Establecer medidas de protección y alejamiento de las casas de juego de los colegios y facultades. Incrementar los impuestos a las casas de juego existentes y solicitantes. Sancionar y multar con rigor y severidad a las empresas que no cumplan los requisitos de juego responsable, si es que hay algún tipo de juego que se pueda decir juego responsable. Perseguir y sancionar el juego ilegal, así como las irregularidades administrativas de las empresas de juego y su publicidad. Y finalmente, dotación, esto es muy importante por lo que a nosotros nos concierne, dotación y subvención de las ONGs dedicadas al tratamiento, rehabilitación y prevención del juego y recaídas. Dotación y subvención, establecimiento de convenios. La Delegación Nacional para la Droga ha añadido este sufijo de y otras adicciones, entre las cuales, naturalmente, se contabilizan las adicciones sin sustancia, entre las cuales, precisamente, está la ludopatía como adicción principal. Y nosotros debemos luchar porque esto así sea. Bueno, finalmente son recomendaciones de tipo individual, no para prevención específica individual, no jugar rutinariamente, no jugar en solitario, no jugar a juegos de azar puros, incluir destreza o habilidad si es posible, no jugar de dinero, ni jugar por evasión, ni jugar por ambición de dinero, solo por diversión. Bien. Y luego ya, pues, me vais a permitir, por favor, unas cuantas palabras sobre el tratamiento. El tratamiento de la adicción a los videojuegos consiste, sencillamente, en la información y difusión
de los recursos terapéuticos o entidades con funciones y competencias asistenciales y experiencia terapéutica, entre las cuales modestamente nos encontramos. Estudio biopsicosocial de cada caso para conocer e informar sobre la significación de la conducta adictiva en el contexto biográfico y de la personalidad del paciente. Establecimiento de un plan terapéutico individualizado que abarque todos los aspectos clínicos y permita partir de un adecuado equilibrio emocional del paciente sin excluir el enfoque psicofarmacológico. Y finalmente, atención integral del paciente con especial vigilancia y consideración terapéutica de la comorbilidad o patología dual del problema. Naturalmente, bueno, pues también hay que tener en cuenta estas conductas de riesgo. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por la atención y se acabó.